Simplemente teníamos que conseguir la colección Gilded Age antes de que se agotara. Combina perfectamente con el nuevo Riviera BCO. Lena acababa de comenzar su nuevo trabajo como niñera para la familia Besford, una de las familias más ricas del país. Estaba emocionada, pero también nerviosa cuando cruzó las puertas de la enorme mansión por primera vez. Todo parecía perfecto. La casa estaba impecable. Los muebles parecían haber costado una fortuna. Y los jardines estaban arreglados como si hubieran salido de una revista. Pero dentro de la guardería, algo no andaba bien. El bebé Theo tenía alrededor de 1 año, pero no actuaba como otros bebés que Lena había cuidado antes. No lloró, no sonrió, no balbuceó. Él simplemente la miró con ojos vacíos. No había juguetes esparcidos por ahí. No hay música suave ni señales de calidez. La habitación estaba fría a pesar de que la calefacción estaba encendida. Lena no podía explicarlo, pero desde el primer momento sintió que algo andaba profundamente mal en ese lugar y con Theo. Durante los siguientes días, Lena intentó todo para obtener una respuesta de Theo. Ella le trajo juguetes, cantó canciones e intentó jugar, pero nada funcionó. Theo se quedaba sentado y la observaba, en silencio e inmóvil. Él no intentó alcanzarla ni gatear alrededor. Era como si estuviera atrapado en su propio mundo. Lena notó lo silenciosa que estaba la casa a pesar de su tamaño. Camila, la madre de Theo, rara vez salía de su habitación y parecía estar constantemente al borde del colapso. Sus ojos estaban cansados y sus manos temblaban cuando hablaba. Ella apenas miró a Theo. Adán, el padre, siempre estaba ausente. Lena solo lo vio una vez durante esa primera semana, y no dijo mucho. Parecía más un visitante que un padre. Y luego estaba Margot, la abuela. Ella observó todo, dijo muy poco, pero dejó claro que ella tenía el control. Lena se fue sintiendo cada vez más inquieta a medida que pasaba el tiempo. La lujosa casa empezó a sentirse más como una jaula. Había cámaras de seguridad en los pasillos y cerraduras en las puertas que no tenían sentido. A Margot no le gustaban las preguntas, y cuando Lena le preguntó por el silencio de Theo, Margot le dijo que algunos niños simplemente son callados. Pero Lena no lo creyó. Ella había cuidado a muchos niños antes, y ninguno de ellos se comportaba como Theo. Él no estaba simplemente callado. Parecía desconectado del mundo. Cada vez que Lena intentaba hablar con Camila, la mujer entraba en pánico y cambiaba de tema. Estaba claro que Camila tenía miedo, ¿pero de qué? Lena se sentía como si la estuvieran observando todo el tiempo, y aunque nadie dijo nada directamente, el mensaje estaba claro. No hagas demasiadas preguntas. Una tarde, mientras cambiaba el pañal de Theo, Lena notó algo que la dejó helada. En su pequeña pierna había un moretón oscuro, una marca grande y fea que antes no estaba allí. Ella lo tocó suavemente y Theo se estremeció. Fue la primera reacción real que vio de él. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero aún así no emitió ningún sonido. Fue entonces cuando Lena supo que no era solo un problema médico. Alguien le había hecho daño. Ella miró alrededor de la guardería tratando de mantener la calma, pero su corazón estaba acelerado. Ella no sabía en quién confiar ni qué hacer. Decirle a Margot no parecía una buena idea y Camila parecía demasiado destrozada para ayudar. Por primera vez, Lena se dio cuenta de que este bebé no era simplemente extraño. Estaba en peligro, y tal vez a nadie más le importó lo suficiente como para notarlo. Cuanto más pensaba Lena en ello, más convencía que Theo estaba intentando comunicarse de la única manera que podía, a través de su silencio. No podía hablar, pero su comportamiento, su quietud, la tristeza en sus ojos y ahora el moretón en su pierna, todo era un mensaje. Estaba pidiendo ayuda, rogando que alguien viera lo que estaba pasando. Lena ya no podía ignorarlo. Empezó a observar más de cerca, prestando atención al personal, a las rutinas de la familia y a cualquier cosa fuera de lugar. Se dio cuenta de cómo Margot desaparecía en la habitación de Theo a altas horas de la noche y cómo Camila lloraba en silencio tras puertas cerradas. A veces se oían ruidos en la casa. Puertas que crujían al abrirse cuando no había nadie alrededor. Pasos suaves en el pasillo.
Lena estaba asustada, pero no podía alejarse. Teo la necesitaba. Esa noche, mientras Lena estaba sentada junto a la cuna de Teo, sintió un nuevo tipo de responsabilidad. Esto ya no era solo un trabajo. Ella no podía fingir que no veía lo que estaba pasando. Ella sostuvo suavemente la pequeña mano de Teo y, por primera vez, él la miró, no con una mirada vacía, sino con algo más, un destello de esperanza. Era pequeño, pero estaba allí. Lena sabía que alguien en esa casa le estaba haciendo esto. Ella aún no sabía quién era, pero estaba decidida a descubrirlo. Ella protegería a Teo pase lo que pase. Mientras el aire frío llenaba la habitación y el silencio se apoderaba de ella, Lena se dio cuenta de que no se trataba simplemente de una familia extraña con secretos. Era algo mucho más oscuro y ahora ella era parte de ello. Lena comenzó a llegar más temprano a la mansión de Besford todas las mañanas. Ella no se lo anunció a nadie. Ella simplemente entró silenciosamente y fue directamente a la habitación de Teo. Ella quería entender qué estaba pasando realmente en esa casa. La habitación de los niños siempre era la misma, fría, silenciosa y casi intacta. Los juguetes caros todavía estaban en perfectas condiciones, colocados en estantes o cuidadosamente en el suelo como si ningún niño hubiera jugado nunca con ellos. Teo permaneció en silencio todo el tiempo. No reía, ni lloraba, ni balbuceaba, pero ahora sus ojos eran diferentes. Parecían seguir a Lena más de cerca y a veces ella sentía como si él estuviera tratando de decir algo con su expresión. La atmósfera en la casa permaneció tensa. Nada parecía normal. Estaba demasiado limpio, demasiado silencioso y demasiado controlado. Lena sabía que los bebés no actuaban así a menos que algo estuviera muy mal. Y cada vez estaba más segura de que Teo estaba sufriendo, aunque nadie más quisiera admitirlo. Margot mantenía un control estricto sobre todo en la casa. Ella le dio a Lena instrucciones estrictas sobre cómo cuidar a Teo. No se le permitía levantarlo a menos que fuera necesario, no podía mecerlo para dormirlo y definitivamente no se le permitía malcriarlo con atención o afecto. No lo abraces, dijo Margot. Él necesita disciplina, no palabras infantiles. Lena quedó sorprendida por estas reglas. Ella había trabajado con otras familias antes y nadie había tratado nunca a un bebé de esa manera. Camila, la madre, no dijo mucho. Ella siempre parecía cansada y perdida. A veces Lena la veía mirando las paredes como si no estuviera realmente allí. Otras veces, ella trataba de ver cómo estaba Teo, pero Margot intervenía rápidamente y la mandaba lejos. Adán, el padre, todavía no estaba nunca en casa. Lena comenzó a darse cuenta de que no era solo una familia triste. Este era un lugar donde el amor y el cuidado habían sido reemplazados por el control y el silencio. Lena no podía ignorar sus instintos. Ella empezó a romper las reglas lentamente, tratando de no ser atrapada. Ella trajo una manta cálida de casa y la escondió en la habitación del bebé. Cuando Teo tenía frío, ella lo envolvía con él suavemente, asegurándose de que nadie lo viera. Ella también comenzó a abrazarlo cuando parecía inquieto, meciéndolo lentamente aunque no debía hacerlo. Poco a poco, Teo empezó a reaccionar. Él no sonrió ni habló, pero comenzó a mirarla con más atención. Él se inclinaba hacia ella cuando ella lo sostenía y, a veces, sus ojos se llenaban de lágrimas. Lena sabía que eran cambios pequeños, pero importantes. Eso significaba que todavía estaba allí y seguía intentando conectarse. La habitación todavía estaba fría y la casa todavía estaba llena de silencio. Pero cuando Lena estaba con Teo, las cosas se sentían diferentes. Sintió que poco a poco lo estaba ayudando a sentirse seguro, aunque fuera solo por un momento. A medida que Lena se acercaba a Teo, notó más pequeños moretones y marcas en su cuerpo. Estaban escondidos debajo de su camisa, detrás de sus rodillas, cerca de sus costillas. No eran lo suficientemente grandes como para alertar a los médicos, pero para Lena eran señales claras de que algo no estaba bien. Un día intentó preguntarle a Camila sobre ellos, pero Camila se quedó paralizada. Su rostro estaba pálido. Ella negó con la cabeza y susurró, «No preguntes, por favor». Esa reacción le dijo a Lena todo lo que necesitaba saber.
Camila estaba asustada, quizá incluso más que Lena. El miedo en su voz no era fingido. Lena no insistió más, pero empezó a observar a todos aún más de cerca. ¿Quién más tuvo acceso a Theo? ¿Quién podría estar haciéndole daño? Era difícil decirlo, pero una cosa estaba clara. La casa no estaba protegiendo a Theo. Estaba ocultando lo que le estaba pasando, y todos los adultos, excepto Lena, fingían que todo estaba bien. Cada día el silencio en la casa se sentía más pesado. No había risas, ni música, ni siquiera los ruidos habituales de un bebé. El silencio de Theo no era normal. Fue doloroso. Era como si la casa hubiera sido diseñada para mantener a todos en silencio, especialmente a él. A veces Lena oía cosas a altas horas de la noche, una puerta que se cerraba suavemente, pasos apagados, una voz baja que se detenía en cuanto ella se acercaba. Ella mantuvo la cabeza gacha y actuó como si no se diera cuenta, pero lo hizo. Todo en la mansión parecía enfocado en guardar secretos. Lena quería hablar, pedir ayuda a alguien, pero ¿en quién podía confiar? Nadie quería escuchar. Ni Margo, ni Adam, ni siquiera Camila. Lena se sintió sola. Pero ella se negó a dejar de intentarlo. Cada vez que miraba a Theo, sabía que la necesitaba. Estaba atrapado en un mundo donde nadie escuchaba, y ella era la única que podía oírlo, incluso si él nunca decía una palabra. A estas alturas, Lena ya no tenía dudas. Theo no era solo un bebé tranquilo. Era un niño que sufría, atrapado en una casa que decidió ignorarlo. Todo en la mansión, desde su silencio hasta sus reglas, trabajaba en su contra. La habitación fría, los juguetes intactos, las órdenes estrictas, todo enviaba un mensaje claro. Este bebé no debía ser escuchado. Pero Lena no aceptó eso. Había visto lo suficiente para comprender que Theo necesitaba a alguien que lo cuidara, alguien que lo cuidara, alguien que lo protegiera. Y aunque nadie más lo creyó, ella sí lo hizo. Ella continuó rompiendo las reglas. Ella seguía trayéndole mantas calientes, meciéndolo para que se durmiera, susurrándole suavemente, incluso si él no respondía. Ella sabía que importaba porque cada vez que lo sostenía, su cuerpo se relajaba un poco. Cada vez que ella mostraba amabilidad, sus ojos perdían un poco de ese vacío. Lena sabía que él todavía estaba luchando a su manera silenciosa, y ella iba a luchar con él. Lena siempre había encontrado al doctor, el doctor Rossini, inquietante. Él era frío, distante y nunca hizo ningún esfuerzo por relacionarse con nadie, y menos con ella. Llegaría a la casa con su maletín médico negro, caminaría directamente a la habitación de Theo sin decir palabra y se iría igual de rápido. Su rostro sin emociones. Nunca miró a nadie a los ojos, ni siquiera a Theo. Cada vez que venía, algo en Theo parecía empeorar. Al principio, Lena no podía ubicarlo. Pero después de varias visitas, comenzó a notar un patrón. La condición de Theo siempre parecía empeorar después de que el doctor Rossini se iba, y el bebé que alguna vez parecía saludable parecía más débil y distante. El cambio no fue inmediato, pero fue suficiente para que Lena empezara a sospechar. Ella observó atentamente, prestando atención a cada pequeño detalle, y un pensamiento inquietante comenzó a formarse en su mente. El doctor Rossini no era solo un médico. Él era parte del problema. Una mañana, mientras estaba en la cocina, Lena escuchó un sonido que nunca esperó oír de Theo. El sonido de su llanto. No las habituales lágrimas silenciosas, sino un llanto real, lleno de dolor. Fue un grito agudo y desesperado que resonó por los pasillos de la mansión. Lena corrió a la habitación de Theo, pero antes de que pudiera entrar, escuchó los pasos del doctor Rossini saliendo de la habitación. Su rostro estaba tan ilegible como siempre, pero sus ojos parecían tensos, casi preocupados. Ni siquiera reconoció a Lena cuando pasó junto a ella en el pasillo. Se quedó allí congelada por un momento, sin saber qué hacer, y luego empujó la puerta para abrirla. Theo estaba acostado en su cuna, su pequeño cuerpo convulsionado por los sollozos. Por primera vez, Lena vio el dolor en sus ojos y su corazón se hundió. Este no era un simple llanto de bebé. Algo estaba mal. Lena no sabía qué hacer,
pero sabía que algo no estaba bien después de la visita del doctor Rossini. Ella observó a Theo de cerca durante los siguientes días. No podía quitarse la sensación de que estaba empeorando, de que su condición se deterioraba cada vez más después de cada una de las visitas al médico. El cuerpo de Theo se estaba volviendo más frágil y casi de la noche a la mañana aparecieron nuevos moretones en su piel. Al principio, Lena pensó que podría ser solo una coincidencia, pero rápidamente se hizo evidente que algo le sucedía cada vez que el doctor Rossini se iba. Sus gritos se hicieron más frecuentes y su cuerpo más débil. No había forma de que una simple visita al médico pudiera causar esto. Fue entonces cuando Lena empezó a pensar que alguien le estaba haciendo algo a Theo, alguien que quería que pareciera enfermo, pero por razones que ella no podía entender. Era casi como si alguien lo estuviera envenenando lentamente, lo suficiente para hacerlo parecer un niño naturalmente enfermo. Cuanto más pensaba Lena en ello, más aterradoras se volvían sus sospechas. Comenzó a prestar más atención a las visitas al médico, notando los pequeños detalles que otros podrían haber pasado por alto. El doctor Rossini siempre dejaba consigo su maletín médico negro, pero nunca lo abría delante de nadie. Era como si tuviera algo que ocultar. Y cuando se iba, Theo siempre parecía peor, un poco más débil, un poco más distante. No era solo el llanto lo que molestaba a Lena. Fue el cambio en su apariencia. Theo siempre había sido un poco callado, pero ahora parecía tan sin vida, como si no tuviera energía ni para moverse. Su piel se veía pálida y sus ojos se hundieron. Los hematomas, pequeños pero numerosos, aparecieron con mayor frecuencia. Lena no sabía qué le estaban dando, pero estaba segura de que no era medicina. Era algo más, algo peligroso. Lena decidió tomar el asunto en sus propias manos. Comenzó a prestar aún más atención a cada movimiento del doctor Rossini. Ella lo siguió la próxima vez que salió de la habitación de Theo, manteniendo la distancia. Ella lo observó atentamente mientras caminaba por el pasillo, tratando de ver si había algo inusual en su partida. No había nada. Él era el mismo de siempre, frío, distante y sin emociones. Pero algo en su manera de comportarse hizo que Lena estuviera más segura que nunca de que estaba ocultando algo. Mientras regresaba a la habitación de Theo, su mente corría. Tenía que averiguar qué le estaba haciendo el doctor Rossini a Theo. Ella no podía permitir que esto continuara. No podía dejar que Theo sufriera en silencio por más tiempo. Cada día el bebé empeoraba y ella no podía entender por qué. Lo único de lo que Lena estaba segura ahora era del médico. Rossini no era médico. Él era un instrumento de algo más oscuro, algo que poco a poco le estaba quitando la vida a Theo. A la mañana siguiente, después de otra de las visitas del doctor Rossini, Lena entró en la habitación silenciosamente, tratando de no molestar a Theo. Ella revisó su cuerpo cuidadosamente, buscando cualquier nuevo signo de daño. Había más moretones, más marcas tenues que antes no estaban allí. Tocó suavemente la piel de Theo, sintiendo el calor en su pequeño cuerpo. Era la primera vez que sentía ese tipo de calidez de parte de él. No era normal. Su corazón latía con fuerza mientras recordaba los momentos en los que Theo había gritado de dolor y como cada vez el doctor Rossini había estado allí. Ahora sabía que lo que le estaba sucediendo a Theo era parte de un plan mucho más grande y peligroso. Ella ya no podía ignorar la verdad. Alguien en esa casa estaba envenenando al bebé y Lena era la única que podía verlo. Lena sabía que no podía esperar más. La condición de Theo estaba empeorando y ahora estaba segura de que permanecer callada solo haría las cosas más peligrosas para él. Después de ver más moretones en su pequeño cuerpo y verlo debilitarse cada día más, tomó una decisión. No más esperas, no más esperanzas de que alguien más intervenga. Camila estaba emocionalmente ausente, siempre en la niebla, nunca realmente presente. Margot dirigía la casa como si fuera una prisión y nadie se atrevía a cuestionarla. Lena se sentía completamente sola, pero no le importaba. Lo único que importaba era sacar a Theo de allí. Ella esperaba el momento perfecto cuando el personal estaba ocupado y Margot estaba en una larga llamada telefónica en su oficina. Lena envolvió cuidadosamente a Theo en una manta suave, agarró su bolso y salió de la mansión con él en brazos, fingiendo que todo estaba bien.
Su corazón latía aceleradamente, pero no se detuvo. Llegó rápidamente al hospital, tomó un taxi y mantuvo a Theo cerca de ella durante todo el viaje. Estaba débil, apenas se movía, pero no lloraba. Eso la preocupó aún más. Tan pronto como entró a la sala de emergencias, fue a la recepción y pidió ver a un médico de inmediato. Cuando la enfermera le preguntó qué le pasaba, Lena dijo que era urgente y le mostró los moretones en las piernas de Theo. Poco después llegó un pediatra y los llevó a una habitación privada. Lena explicó todo lo que había visto, las extrañas visitas al médico, los moretones, el silencio del bebé y el hecho de que a nadie en la casa parecía importarle. Incluso sacó su teléfono y mostró fotografías que había tomado durante las últimas semanas. El médico escuchó atentamente y examinó a Theo, poniéndose más serio a cada minuto. Lena sintió una pequeña sensación de esperanza. Por fin alguien estaba prestando atención. Tal vez, solo tal vez, Theo estaría a salvo ahora. Pero entonces el médico hizo una pausa y dijo algo que aplastó la esperanza de Lena. Le dijo a Lena que aunque la situación parecía grave, no podía hacer nada sin el permiso de los padres o tutores legales. La boca de Lena se abrió de par en par. Ella no podía creer lo que estaba oyendo. Intentó explicarle de nuevo que Theo estaba en peligro, que los responsables de él eran parte del problema, pero el médico repitió lo mismo. Le ataron las manos sin autorización formal. Lena sintió que el pánico se apoderaba de ella. Ella había hecho todo bien. Ella trajo pruebas. Ella trajo a Theo. Ella dijo la verdad. Y aún así no fue suficiente. Ella le rogó al médico que mantuviera a Theo en observación, pero la respuesta siguió siendo la misma. Lena se sentó allí sosteniendo al bebé en sus brazos, aterrorizada de lo que sucedería a continuación. Cada segundo que pasaba la hacía sentir más indefensa. Luego las cosas empeoraron. No mucho después, Margot apareció en el hospital, caminando directamente a la habitación con una mirada seria en su rostro. Ella no estaba sola. Había traído un abogado y al doctor Rossini. En el momento en que Lena los vio, supo que todo había terminado. Margot no levantó la voz, no hacía falta. Su sola presencia hizo que el personal diera un paso atrás. Se presentó con calma, le dijo al médico que era la tutora legal de Theo y que Lena se había llevado al bebé sin permiso. El doctor Brassini la respaldó, diciendo que Lena había estado actuando emocionalmente inestable durante semanas. El abogado añadió que Lena enfrentaría graves consecuencias legales si no se marchaba en silencio. Camila llegó unos minutos después, con los ojos rojos, pero cuando le preguntaron por la situación, simplemente dijo que no sabía qué estaba pasando. Lena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Camila no iba a ayudar. No iba a admitir nada. Lena intentó explicarlo una última vez. Señaló los moretones, le recordó al médico las fotos y pidió que alguien investigara, pero ya no importaba. Con el poder legal de Margot y el abogado allí presente, el hospital tuvo que devolver a Theo. A Lena le ordenaron que lo entregara y se fuera inmediatamente. Ella dudó, pero sabía que no podía ganar en ese momento. Sus manos temblaban mientras le devolvía a Theo a Margot, quien ni siquiera miró al bebé. El corazón de Lena se rompió mientras se alejaba, sintiéndose completamente derrotada. Ella había arriesgado todo, había intentado salvar a un niño en peligro y, en lugar de recibir apoyo, fue tratada como una criminal. Afuera del hospital, el aire frío la golpeó fuerte. Ahora no tenía trabajo, ni plan, ni forma de proteger a Theo. Pero incluso con todo eso, algo dentro de ella se negaba a rendirse. Mientras se alejaba del hospital, Lena se secó la cara y respiró profundamente. Había perdido esta batalla, pero no era el final. Ella sabía lo que veía. Sabía que Theo estaba en peligro. Y aunque Margot había ganado esta vez, Lena todavía tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Ella tenía las fotos, los recuerdos y el conocimiento de que algo terrible estaba sucediendo tras puertas cerradas. Podrían despedirla, amenazarla y hacerla quedar como loca, pero no podrían borrar lo que ella sabía. Lena se prometió a sí misma que no se detendría. Quizás no pudiera salvar a Theo hoy,
pero no iba a rendirse. Había visto demasiado y en el fondo creía que tenía que haber una manera de exponer la verdad. Mientras caminaba por la calle, lejos del hospital y de esa poderosa familia, Lena se llenó de algo nuevo, determinación. Ella fue derrotada, pero no destruida. De regreso a su pequeño apartamento, Lena no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que podía ver era el rostro de Theo, cansado, tranquilo y dolorido. Se sentó a la mesa de la cocina hasta altas horas de la noche, repasando cada nota que había tomado durante su estancia en la mansión Besford. Revisó las fotografías que tomó en secreto de los moretones de Theo, las visitas al médico y cómo cambiaba su condición después de cada una. Luego se centró en el doctor Rossini. Ella buscó en internet algo sobre él y, después de horas de investigación, encontró algo impactante. Había estado involucrado en casos legales pasados. Hubo informes de que una vez había falsificado registros médicos en una batalla por la custodia de un niño. Estaba enterrado en documentos legales, pero era real. Ese fue el momento en que Lena supo que había tenido razón todo el tiempo. Ella no estaba loca. Comenzó a organizar todo lo que tenía, fotos, fechas, notas y los artículos sobre Rossini. Ella se estaba preparando para contraatacar. Cuando tuvo todo preparado, Lena redactó un informe completo y lo presentó a los servicios de protección infantil. Incluyó todos los detalles que tenía, cómo se comportó Theo, las marcas en su cuerpo, las extrañas reglas de la casa y la oscura historia del médico. Lo envió de forma anónima, pero se aseguró de que fuera claro, serio y lleno de pruebas. Luego esperó. Los días transcurrían y nadie se comunicaba con ella. Revisaba su teléfono constantemente y releía su informe al menos 10 veces. Ella empezó a dudar de sí misma otra vez. ¿Y si no le creían? ¿Y si Margot tenía demasiado poder? Pero entonces, después de casi una semana de silencio, sonó el teléfono de Lena. Era una mujer llamada Rebecca. Se presentó como trabajadora social. Su voz era tranquila, pero firme. Le dijo a Lena que había recibido la denuncia y que iría a la casa de Besford para una visita sorpresa. Lena no lo podía creer. Finalmente alguien se tomó esto en serio. Aunque a Lena le habían advertido legalmente que no volviera a interferir con la familia, no pudo evitarlo. Ella tenía que saber qué iba a pasar. A la mañana siguiente, regresó a la mansión de Besford y estacionó su auto lo suficientemente lejos para pasar desapercibida. Encontró un lugar cerca de los árboles donde podía ver la entrada. Luego esperó. Poco antes del mediodía, un coche negro apareció. Una mujer salió. Era Rebecca. Tenía una bolsa grande, probablemente llena de documentos y formularios. Lena observó atentamente mientras Rebecca caminaba hacia la puerta, hablaba por el intercomunicador y la dejaban entrar. La casa todavía lucía tal como la recordaba, perfecta, fría y silenciosa. Sintió que el pecho se le apretaba. Desde su escondite, solo podía ver partes del patio, pero mantenía sus ojos fijos en la puerta principal, esperando captar algo inusual. No solo sentía curiosidad. Necesitaba saber que Theo estaría a salvo. Por un tiempo no pasó nada. El frente de la casa permaneció en calma. Nadie salió y no había señales de problemas. A Lena le preocupaba que Margot pudiera haberlo planeado todo. Ella sabía lo bien que Margot fingía y que la casa podía quedar limpia en cuestión de minutos. Theo estaría vestido perfectamente, las habitaciones impecables y Margot actuaría como la abuela más dulce del mundo. Lena imaginó a Margot sonriendo y ofreciéndote mientras mentía descaradamente. Pero entonces algo cambió. Un segundo coche se detuvo silenciosamente y se estacionó cerca del frente. Un hombre salió. Estaba vestido con sencillez pero tenía una postura que lo hacía destacar. Él no era parte del personal. Parecía alguien oficial, tal vez un agente de la ley, tal vez un investigador. No fue inmediatamente a la puerta principal. En lugar de eso, habló brevemente con Rebecca en la entrada. Lena no podía oír nada, pero podía sentirlo. Algo grave estaba pasando. El corazón de Lena comenzó a latir más rápido. Se agachó aún más detrás de los arbustos,
pero mantuvo la vista fija en el frente de la mansión. La presencia del investigador lo cambió todo. Esta ya no era una simple visita de rutina. Si alguien de las fuerzas de seguridad estaba involucrado, eso significaba que el informe había levantado verdaderas señales de alerta. Lena sintió una mezcla de emociones, nerviosa, asustada, pero también esperanzada. Tal vez esta vez no podrían salir de esta situación mintiendo. Tal vez alguien finalmente miraría más allá de la riqueza y la influencia y vería la verdad. Ella seguía pensando en Theo. ¿Estaba dentro? ¿Estaba bien? ¿Serían capaces Rebecca y el investigador de ver más allá de los muebles perfectos y las decoraciones costosas para darse cuenta de que un niño estaba siendo lastimado? Lena no lo sabía, pero había hecho todo lo que había podido. Ella permaneció escondida, esperando, observando y esperando que esta visita finalmente trajera justicia para el pequeño niño que no podía hablar por sí mismo. A medida que pasaban los minutos nadie más llegaba ni nadie salía de la casa. Lena se mantuvo fuera de la vista. A pesar de que tenía las piernas acalambradas por estar agachada tanto tiempo, no le importó. Lo único que importaba era descubrir qué pasaría después. Sabía que había corrido un gran riesgo al regresar y romper la advertencia que le habían dado. Pero ya no importaba. Si de ello saliera algo bueno, si finalmente Theo se salvase, todo valdría la pena. La puerta principal se abrió de nuevo y Rebecca salió con el hombre a su lado. Sus expresiones eran serias. No estaban sonriendo y no parecían relajados. Lena se inclinó ligeramente hacia adelante, tratando de leer su lenguaje corporal. No podía oír lo que decían, pero una cosa estaba clara. Esto no había terminado. Lena se quedó en su lugar, escondida y en silencio, y lo sintió en sus entrañas. Algo importante estaba sucediendo dentro de aquella casa. Y esta vez, tal vez la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Rebecca salió de la mansión Besford con Theo en brazos. Desde fuera todo en aquella casa parecía perfecto. Pero en su interior había visto la tensión, la frialdad y el ambiente excesivamente controlado. Theo no había llorado ni hecho ningún sonido durante su visita, pero su lenguaje corporal decía suficiente. Ella tenía experiencia con casos como este, situaciones donde el dinero y el poder encubrían la verdad. Una vez que subió a su coche, tomó la decisión de llevar a Theo directamente al hospital. Se puso en contacto con los servicios pediátricos de urgencia y condujo rápidamente pero con cuidado. En el hospital, los médicos atendieron inmediatamente a Theo. Rebecca explicó que el niño podría ser víctima de negligencia o abuso. Les entregó las fotografías que Lena le había enviado y les explicó lo que había presenciado durante su visita. El personal médico no perdió el tiempo. Se ordenaron análisis de sangre, se documentaron los hematomas y Theo fue puesto bajo observación completa. En cuestión de pocas horas, la verdad comenzó a salir a la luz. Los médicos identificaron rápidamente múltiples preocupaciones. Theo tenía varios moretones en diferentes etapas de curación, lo que significaba que no todos habían aparecido al mismo tiempo. Algunos eran frescos, otros eran más viejos. Esto ya ha levantado sospechas. Luego llegaron los resultados del análisis de sangre. El laboratorio detectó pequeños rastros de sustancias que no deberían haber estado en el organismo del bebé. No se trataba de medicamentos de venta libre ni nada que se receta normalmente a un niño. Probablemente eran sustancias químicas administradas en pequeñas dosis a lo largo del tiempo. Un médico sugirió que parecía un envenenamiento intencional diseñado para hacer que el bebé pareciera enfermo, pero no lo suficiente como para causar daño instantáneo. Esa exposición lenta y repetida coincidió exactamente con lo que Lena había descrito en sus informes. Rebecca permaneció en silencio mientras el pediatra principal la miró y dijo, sin intervención, esta niña podría haber muerto. Rebecca salió de la habitación y llamó a Lena. Cuando Lena respondió, Rebecca no perdió el tiempo. Ella dijo claramente, tenías razón. Tenías toda la razón. Mientras una de las enfermeras le limpiaba suavemente el brazo, Theo emitió un sonido suave y entrecortado. No fue una palabra, pero tampoco fue un silencio. Fue un grito débil, el primer sonido real que emitía en meses.
Todos en la habitación se quedaron paralizados. La enfermera se volvió sorprendida hacia el médico y ambos asintieron. Fue una señal de progreso. Un pequeño paso adelante. Rebecca se acercó a la cuna y observó cómo los labios de Theo se movían nuevamente. No era ruidoso, pero estaba allí. Una voz suave y tensa que demostraba que tenía más vida de lo que nadie pensaba. El médico explicó que el silencio no era solo emocional. Pudo haber sido causado por las sustancias en su sistema, debilitando sus músculos, afectando sus respuestas. Theo había estado intentando luchar contra ello. El pensamiento hizo que el estómago de Rebecca se revolviera. Le envió otro mensaje a Lena. Theo hizo un ruido. Lo salvaste. Margo ahora era el centro de sospechas. Su control sobre la casa, sus reglas estrictas, su decisión de bloquear el afecto de Theo, todo apuntaba a algo mucho más profundo. El médico Rossini también estaba bajo investigación. Una vez que el hospital proporcionó un informe completo de lo que se encontró en el cuerpo de Theo, se llamó a las autoridades. Los nombres de Margo y Rossini fueron incluidos en el expediente oficial del caso. Rebecca compartió todo lo que había aprendido de Lena, incluida la línea de tiempo y las imágenes. Fue suficiente para empezar a construir el caso. Mientras tanto, Theo fue retenido en el hospital para su vigilancia y protección. Ahora estaba en manos más seguras. Cada día, el equipo médico controlaba su evolución y buscaba signos de mejoría. Lo peor fue darse cuenta de lo cerca que estuvieron de perderlo. Pero ahora finalmente se estaba reconociendo la verdad. Camila fue la última pieza del rompecabezas. Cuando Rebecca la contactó en privado, Camila se mostró indecisa al principio. Ella todavía estaba emocionalmente frágil y tenía miedo de lo que Margo pudiera hacer. Pero Rebecca no la presionó. En lugar de eso, le mostró los informes médicos, las fotografías e incluso reprodujo un breve clip de audio del primer llanto débil de Theo. La cara de Camila cambió. Algo dentro de ella se rompió, pero en el buen sentido. Ella pidió visitar a Theo en el hospital. Cuando llegó, se paró junto a su cuna y lloró en silencio. Al principio ella no intentó abrazarlo. Ella simplemente lo miró. Luego se volvió hacia Rebecca y le dijo, «Quiero ayudar». Por primera vez, Camila no se escondía ni fingía. Ella dio una declaración completa sobre lo que había presenciado en la casa, cómo Margo controlaba todo y cómo Rossini venía a menudo sin dar explicaciones. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Rebecca la escuchó y la apoyó durante todo el proceso. Todo empezó a cambiar después de eso. Con el testimonio de Camila, los informes del médico, la evidencia original de Lena y las conclusiones del hospital, el caso se fortaleció día a día. La influencia de Margo no fue suficiente para detener la investigación. Ahora la verdad había salido a la luz. Rossini enfrentaría una revisión médica y acciones legales, y Margo ya no podría esconderse detrás de su dinero. Theo permaneció en el hospital, ganando un poco más de fuerza cada día. Todavía no hablaba mucho, pero la diferencia era clara. Sus ojos estaban más alertas y su cuerpo respondía al cuidado. Las enfermeras comenzaron a notar cómo reaccionaba positivamente a las voces suaves y al tacto delicado. Aún no estaba fuera de peligro, pero estaba en el camino correcto. Por primera vez, el grito silencioso que Lena había escuchado desde el principio finalmente fue reconocido por todos los demás. Y Lena, que una vez estuvo sola, ya no estaba sola. Se había encontrado la voz de Theo, débil pero real, y ahora la gente estaba escuchando. Durante el interrogatorio oficial, Margo se desplomó repentinamente. En medio del interrogatorio, se llevó las manos al pecho, respiró con dificultad y cayó al suelo. Se llamó inmediatamente a los paramédicos y la llevaron al hospital. Todos en la sala parecían sorprendidos, pero no todos lo creyeron. Los investigadores, que ya habían revisado los informes del hospital, la evidencia de Lena y la declaración de Camila, no creyeron en el hecho. Margo siempre había sido serena, calculadora y en control. El momento de su colapso fue demasiado conveniente. Esto ocurrió justo después de que le hicieran una pregunta directa sobre las sustancias encontradas en el cuerpo de Theo.
Cuando la colocaron en la habitación del hospital, sus abogados ya estaban trabajando para retrasarlo todo. El personal del hospital siguió el protocolo, pero el investigador principal tomó nota, posible táctica de distracción. Mientras tanto, Lena, que había sido informada de la situación, también fue al hospital. Quería ver por sí misma cómo lucía Margo ahora que su mundo comenzaba a desmoronarse. Lena no intentó entrar a la habitación de Margo. En lugar de eso, se quedó afuera de la ventana que daba al pasillo. A través del cristal, pudo ver a Margo yaciendo perfectamente quieta en la cama del hospital. Sus manos descansaban tranquilamente sobre su estómago. Sus ojos estaban cerrados y los monitores emitían un pitido silencioso a su lado. Para cualquier otra persona, parecía débil, como una anciana recuperándose de un problema de salud. Pero Lena siguió mirando y entonces lo vio. Solo por un segundo, los labios de Margo se movieron levemente. No fue un tic ni una reacción al dolor. Era una sonrisa. Una sonrisa débil y controlada. El estómago de Lena se revolvió. Esa sonrisa lo decía todo. Margo no estaba rota. No tenía miedo. Estaba actuando de nuevo, usando su salud como escudo, tratando de retrasar la investigación, retrasar las audiencias judiciales y hacerse ver demasiado frágil como para involucrarse en algo peligroso. Fue una actuación como todo lo que Margo había hecho hasta entonces. Lena se apartó de la ventana y se sentó en uno de los bancos del pasillo. Sus pensamientos corrieron. Theo ahora estaba a salvo y Camila había comenzado a hablar. Los investigadores tenían pruebas reales y la gente finalmente estaba viendo la verdad. Pero Lena sabía que Margo no había terminado. Ella era demasiado inteligente, demasiado manipuladora y estaba demasiado acostumbrada a salirse con la suya. Incluso desde una cama de hospital, ella encontraba formas de mover los hilos. Tal vez intentaría trasladar la culpa a Rossini. Quizás intentaría hacerse la víctima ante el tribunal. Cualquiera que fuera su plan, Lena sabía una cosa con certeza. Margo no se dejaría vencer tranquilamente. Esto no había terminado. Fue simplemente una nueva etapa en la lucha. La forma en que Margo manejó todo le dijo a Lena que estaba preparada para esto. La caída, la estadía en el hospital, el retraso legal, todo fue parte de una estrategia más grande, un último esfuerzo por mantener el control. Incluso con esa inquietante constatación, Lena sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: apoyo. Ella no era la única que ahora veía a través de Margo. Rebecca, la trabajadora social, había tomado medidas. El personal médico había dado informes claros. El investigador estaba haciendo las preguntas correctas y Camila finalmente había hablado. Lena ya no estaba sola en su lucha. Recordó cómo había comenzado, solo ella y un bebé silencioso en una habitación fría, rodeados de reglas y secretos. Ahora había varias personas involucradas, todas enfocadas en proteger a Theo y encontrar justicia. Eso le dio fuerza a Lena. Ella sabía que Margo intentaría tergiversar la verdad, pero ya no era solo la palabra de Margo contra la suya. La verdad ahora tenía testigos. Tenía registros, documentos y una línea de tiempo que no se podía borrar. Margo podía fingir enfermedad, retrasar audiencias y sonreír a pesar de todo, pero no podía deshacer lo que ya se había descubierto. A medida que transcurría el día, Lena permaneció un poco más en el hospital. Ella vio al abogado de Margo llegar y hablar tranquilamente con los médicos. Observó a las enfermeras entrar y salir de la habitación, controlando los signos vitales y vigilándolos de cerca. Margo permaneció quieta todo el tiempo, desempeñando el papel de una anciana frágil. Pero Lena no podía olvidar esa sonrisa. Ese único momento quedó grabado en su mente. Ella sabía que tenía que estar preparada para lo que viniera después. Margo esperaría el momento adecuado para atacar de nuevo. Quizás con una nueva medida legal. Quizás encontrando un nuevo chivo expiatorio. Lena no sabía exactamente cuál sería el siguiente paso, pero se prometió a sí misma que no la tomarían por sorpresa. Había aprendido demasiado y ahora tenía gente que la respaldaba, gente a la que le importaba la verdad. El poder que alguna vez tuvo Margo se estaba desvaneciendo,
y cada día se le hacía más difícil esconderse detrás de sus mentiras. Antes de salir del hospital, Lena pasó por la nueva habitación de Theo. Estaba dormido, tranquilo y silencioso, rodeado de suaves mantas y una atmósfera apacible. Una enfermera estaba cerca, escribiendo notas en un cuadro. Ella le sonrió a Lena y le dijo, «Está mejorando». Esa frase lo significaba todo. Theo ahora tenía un futuro, uno real. No atrapado en el silencio, no viviendo con miedo. Lena le devolvió la sonrisa y echó una última mirada antes de dirigirse a la salida. Cuando volvió a pasar junto a la ventana de Margo, no se detuvo. Ella no necesitaba hacerlo. Ella ya sabía qué tipo de persona era Margo. La diferencia ahora era que la verdad ya no era un secreto. Lena había enfrentado todo, las mentiras, las amenazas, la manipulación, y todavía estaba de pie. La guerra por el poder y el control aún no había terminado. Pero Lena ahora tenía algo más fuerte que el miedo. Ella tenía la verdad. Y finalmente la verdad tuvo aliados. Habían pasado 3 semanas desde que todo cambió, y la diferencia en Theo era increíble. El bebé, que antes yacía quieto y en silencio, ahora sonreía con facilidad, alcanzaba sus juguetes y emitía sonidos alegres. Aún no caminaba, pero gateaba con energía y curiosidad, explorando siempre cualquier espacio en el que se encontrara. Sus ojos estaban más brillantes y su rostro tenía más expresión que nunca. Se reía cuando alguien le hacía cosquillas, balbuceaba cuando estaba emocionado y agarraba con fuerza los dedos cuando alguien lo levantaba. La transformación fue tan clara que incluso las enfermeras del hospital se detuvieron a comentarla. Lena lo visitaba regularmente y cada vez apenas podía creer que se trataba del mismo niño que una vez temió que no sobreviviera. Theo no solo se estaba recuperando. Por fin vivía como un bebé de verdad. Para Lena, ver este cambio hizo que cada momento de miedo e incertidumbre valiera la pena. Camila también era diferente. Ahora pasaba cada momento con Theo, sosteniéndolo, alimentándolo y hablándole suavemente. Ya no había miedo en sus ojos, ni más vacilación cuando tocó a su hijo. Ella estaba libre del control que Margo alguna vez tuvo sobre ella. Se veía más fuerte, más presente y más segura de su papel de madre. Cuando Theo la miró ahora, respondió con sonrisas y sonidos suaves. La conexión entre ellos crecía cada día. Camila a menudo agradecía a Lena durante sus visitas, a veces entre lágrimas, por nunca darse por vencida. Ella admitió que estaba perdida, demasiado asustada para defenderse y demasiado dependiente de Margo. Pero ahora estaba reconstruyendo su vida. Tomó clases para padres, leyó libros sobre desarrollo infantil e incluso se unió a un grupo de apoyo local para nuevas madres. Todo lo que hizo ahora estaba enfocado en crear una vida mejor para Theo. Ella ya no era la mujer rota y silenciosa que Lena una vez conoció. Rebecca continuó dando seguimiento al caso y confirmó lo que todos sospechaban. Las sustancias encontradas en el cuerpo de Theo habían sido cuidadosamente elegidas para imitar los síntomas de una enfermedad crónica. Fue un plan calculado. Margo había estado tratando de hacer que Camila pareciera que no podía manejar las necesidades de salud de su hijo, preparando el escenario para tomar la custodia de Theo ella misma. Con Camila fuera del camino, Margo tendría el control total del heredero y su futura fortuna. Las piezas del rompecabezas ahora encajan claramente. Rossini, presionado por los investigadores y acorralado, confesó todo. Admitió haberle dado a Theo pequeñas dosis controladas de las sustancias y haber falsificado registros médicos para apoyar el plan de Margo. Le revocaron la licencia y enfrentó múltiples cargos. Lo que una vez parecía un caos confuso ahora era parte de un plan siniestro más grande. Una idea que casi habría funcionado si no fuera por la persistencia de Lena y su negativa a mirar para otro lado. Camila, ahora comprendiendo cuán profunda era la manipulación de Margo, comenzó la terapia. No fue fácil para ella enfrentar todo lo que había ignorado o aceptado, pero quería sanar por sí misma y por Theo. Cada sesión la ayudó a ganar más fuerza y claridad. Dejó de culparse y comenzó a aprender a reconstruir la confianza, especialmente con sus propios instintos. Mientras tanto, Adán regresó por primera vez. Mostró emoción real. Se sentó con Camila,
Se disculpó por su ausencia y admitió que se había distanciado porque se sentía abrumado y avergonzado. Pero ahora estaba listo para volver a ser parte de la vida de Theo. Comenzó a ir a terapia con Camila y se dio tiempo para estrechar vínculos con su hijo. Él trajo juguetes, ayudó con la alimentación e incluso se hizo cargo de las tareas a la hora de dormir algunas noches. Poco a poco, la familia que antes había sido fría y desconectada comenzó a funcionar como un verdadero equipo. Estaban aprendiendo juntos a existir sin miedo. Lena continuó visitándonos con frecuencia, aunque ahora venía como invitada y no como niñera. Cada vez que ella llegaba, el rostro de Theo se iluminaba. Él se arrastraba hacia ella, con los brazos extendidos, reconociendo claramente a la persona que había luchado tanto por él. Camila invitaría a Lena, le ofrecería té y la pondría al tanto del progreso de Theo. Lena observó cómo el bebé jugaba en el suelo, reía con sus padres y alcanzaba nuevos hitos de desarrollo. Fue como ver a un niño completamente nuevo. Pero aún más, fue como ver formarse una nueva familia, una que había sido destruida por el silencio, el control y el miedo, pero que había sobrevivido. Rebecca dijo una vez, cuando las personas se sienten seguras, se curan. Eso estaba sucediendo ahora. La mansión de Besford ya no parecía una prisión. Se había convertido en un hogar. Margot ya no estaba al mando. Sus juegos habían terminado. Y en su ausencia, algo mucho mejor había comenzado a crecer: libertad, amor y confianza. Cuando Lena salió de la casa esa tarde, se detuvo en la puerta principal y miró hacia atrás una última vez. El patio, antes vacío y sin vida, ahora tenía juguetes esparcidos por el césped. Podía oír una risa débil desde dentro. Una risa real. La voz de Theo, aunque todavía pequeña, se había convertido en un símbolo de todo por lo que habían luchado. Lena sonrió para sí misma. Había arriesgado su trabajo, su seguridad e incluso había enfrentado amenazas legales, todo por un niño que no podía hablar por sí mismo. Y ahora ya no necesitaba callarse más. Tenía gente que lo escuchaba, gente que lo protegía. Por primera vez, Lena se permitió sentir paz. Theo estaba a salvo. La verdad había sido expuesta y la oscuridad que una vez rodeó esa casa finalmente había desaparecido. La lucha había sido larga y aterradora. Pero esto condujo a esto, el momento en que Theo finalmente pudo vivir, reír y crecer. Para Lena, fue la prueba de que cada riesgo había valido la pena. Camila se acercó a Lena después de semanas de silencio. Ella preguntó si podían encontrarse en el jardín del hospital donde Theo solía salir a caminar brevemente durante su recuperación. Lena estuvo de acuerdo. Cuando Camila llegó, parecía nerviosa pero decidida, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se sentaba junto a Lena. Sin perder tiempo, dijo en voz baja: «Lo siento». Su voz sonó temblorosa y tuvo que hacer una pausa antes de continuar. Camila admitió que había tenido demasiado miedo de ver lo que pasaba a su alrededor. Ella dijo que el punto de inflexión fue cuando entró en la habitación del hospital de Theo y vio a Lena sosteniéndolo, consolándolo, alimentándolo como una verdadera madre. Ese momento le hizo darse cuenta de lo ausente que había estado, de cuánto miedo se había apoderado de su vida. Ver a otra persona cuidar a su hijo con amor y fortaleza la obligó a mirarse a sí misma y a lo que había permitido que sucediera bajo el control de Margot. Lena escuchó en silencio, sin interrumpir. Ella podía ver lo difícil que era esto para Camila y no quería hacerlo más difícil. Camila continuó hablando, explicando cómo había vivido con miedo durante tanto tiempo que dejó de confiar en sus propios instintos. Margot había controlado todo, desde cómo alimentaban a Theo hasta cuando Camila podía sostenerlo. Camila admitió que durante mucho tiempo creyó que Margot sabía más. Pero ver a Theo enfermo y luego verlo cuidado por Lena le abrió los ojos. Fue doloroso darse cuenta de lo lejos que se había alejado de ser una verdadera madre. Camila se secó la cara y miró hacia abajo. «No espero que me perdones», susurró. Lena le tocó suavemente el brazo y le dijo: «No necesitas pedir perdón. Despertaste. Lo protegiste cuando más importaba». Las palabras no borraron el pasado, pero le dieron a Camila algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Entonces Lena mencionó algo que había guardado para sí durante un tiempo.
El diario. Ella había escrito todo durante su estancia en la mansión. Los comportamientos extraños, las reglas que Margot impuso, las visitas al médico y sus propios sentimientos de preocupación y miedo. Lena le dijo a Camila que esas notas fueron compartidas con Rebecca y los investigadores. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. No sabía nada del diario. Lena explicó que no lo escribió para vengarse ni llamar la atención. Era su forma de mantener la cordura, de organizar sus pensamientos cuando nadie más la escuchaba. Ese diario se convirtió en una de las piezas clave de evidencia en el caso contra Margot y el Dr. Rossini. Camila asintió lentamente, claramente conmovida por el hecho de que incluso cuando Lena tenía todas las razones para irse, se había quedado, observado y protegido a Theo de la única manera que podía. «Lo salvaste», repitió Camila. Esta vez Lena no la corrigió. Simplemente asintió. La conversación entre las dos mujeres fue tranquila, pero intensa. Por primera vez, no había ira ni tensión, solo dos personas que habían sobrevivido a la misma pesadilla de maneras diferentes. Camila había quedado atrapada por la manipulación emocional y el miedo, mientras que Lena había quedado atrapada por el silencio y la amenaza de perder su trabajo y su libertad. Ambos se habían sentido impotentes y finalmente ambos se habían liberado. Mientras estaban sentados juntos en ese banco, el aire entre ellos cambió. Lena ya no veía a Camila como una madre débil, sino como alguien que finalmente se había puesto de pie. Y Camila vio a Lena no solo como una niñera, sino como una mujer valiente que había hecho lo que nadie más se había atrevido a hacer. No necesitaban largos discursos ni gestos dramáticos. Una simple mirada de comprensión y respeto mutuo era suficiente. Habían estado en lados opuestos del mismo muro y ahora estaban del mismo lado para Theo. Theo, ahora seguro y rodeado de amor verdadero, había cambiado todo. Él fue la razón por la que Lena luchó con tanta fuerza. Él fue la razón por la que Camila encontró su fuerza. Y ahora estaba creciendo en un hogar que finalmente estaba libre de miedo. La casa de Besford, una vez llena de silencio frío y reglas estrictas, era diferente. Hubo risas, movimiento y conversaciones reales. Camila se aseguró de que Theo tuviera todo lo que necesitaba, pero más importante aún, se aseguró de que nunca estuviera solo. Lena todavía nos visitaba a menudo y cada vez era recibida no como parte del personal, sino como familia. Camila decía a menudo que Theo ahora tenía dos madres, una que le dio la vida y otra que se la protegió cuando casi se la arrebataron. El vínculo entre los tres era inquebrantable. Ya no se hablaba mucho de Margot. Era parte del pasado. El enfoque ahora era sanar, crecer y darle a Theo la infancia que merecía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Camila se levantó y abrazó a Lena con fuerza. No fue apresurado ni incómodo. Fue real, un abrazo que significó más que las palabras. Lena sonrió al ver a Camila regresar al hospital. Theo la esperaba dentro. Esa imagen de una madre que regresaba con su hijo permaneció con Lena mucho tiempo después de que ella abandonara el jardín. Ahora sabía que todo el dolor, el miedo y el riesgo habían conducido a algo bueno. Theo estaba a salvo. Camila había encontrado su voz y Lena había marcado la diferencia. El silencio que una vez llenó la mansión de Besford había desaparecido. Había sido reemplazado por coraje, verdad y esperanza. Por primera vez, esa casa no era un lugar de control. Era un hogar. Y en ese momento de tranquilidad, Lena lo sintió con claridad. El perdón había llegado y la vida finalmente seguía adelante. Habían pasado meses desde la última vez que Lena vio el interior de la mansión Besford. La vida había seguido adelante, pero algunos recuerdos nunca abandonaron su mente, especialmente los primeros días, cuando todo parecía desesperanzado. Una mañana, mientras tomaba su café antes de ir a trabajar, abrió un artículo de noticias en su teléfono. El titular decía, Socialité sentenciada por abuso infantil. Margot Besford declarada culpable. Lena se quedó mirando la pantalla por un momento, dejándose llevar por la idea. Debajo del artículo se enumeraban detalles del juicio, testimonios emotivos, pruebas médicas, la confesión de Rossini y el diario que Lena había llevado durante su tiempo como niñera de Theo.
No hubo ninguna escena dramática en la sala del tribunal, solo hechos, informes y pruebas irrefutables. El doctor Rossini había perdido su licencia y se le prohibió ejercer la medicina. Margot fue sentenciada y cumplirá condena. Al leer esas palabras, Lena no sintió venganza. Sintió alivio. Se había hecho justicia. El silencio finalmente se había roto oficial, legal y públicamente. Lena había cambiado de trabajo poco después de que Theo fuera puesto bajo custodia. Había rechazado varios puestos de niñera privada que pagaban bien. En lugar de eso, aceptó una oferta para trabajar en una organización sin fines de lucro que apoyaba a niños en riesgo. Su título era simple y el salario era mucho menor que el que ganaba trabajando para los Besford. Pero el trabajo significaba algo. Todos los días ayudaba a niños en crisis, a veces en escuelas, a veces en refugios de emergencia. Escuchó sus historias, apoyó a padres abrumados y trabajó junto a trabajadores sociales como Rebecca. No siempre fue fácil. Algunos casos fueron difíciles de ver. Pero Lena nunca olvidó por qué tomó este camino. Cada vez que se sentía agotada, se recordaba a sí misma que un niño ya había sido salvado. A una bebé se le dio una segunda oportunidad porque se negó a quedarse callada. Esa verdad le dio fuerza. Su trabajo ahora tenía un propósito, y ese propósito importaba más que cualquier otra cosa. Una tarde, mientras organizaba archivos en la pequeña oficina de la organización sin fines de lucro, el teléfono de Lena vibró. Ella miró la pantalla y vio un mensaje de Camila. Fue breve y sencillo. El primer cumpleaños de Theo. Ven. No para de decir tu nombre. Lena sonrió al instante. Releyó el mensaje 2 veces, luego 3 veces. Theo ya podía hablar. No solo emitir sonidos, sino decir su nombre. Ese pequeño dato la impactó más fuerte que la noticia. Fue la prueba de que Theo se había recuperado, de que su pequeña voz había encontrado su lugar en el mundo. Lena no lo dudó. Respondió el mensaje confirmando que estaría allí. La idea de volver a verlo feliz y seguro le trajo lágrimas a los ojos. Después de todo lo que habían pasado, una fiesta de cumpleaños se sintió como una victoria, no solo para Theo, sino para todos los que habían elegido luchar en lugar de mirar hacia otro lado. Hace un año, ese niño no tenía voz. Ahora gritaba su nombre. Cuando Lena llegó a la fiesta, vio globos atados a la puerta principal y algunos autos estacionados afuera. La casa se sentía completamente diferente. Había música suave de fondo y risas provenientes del interior. Camila abrió la puerta con una gran sonrisa y la abrazó de inmediato. Theo estaba de pie en la sala de estar, vestido con un diminuto traje azul y sosteniendo un camión de juguete. Cuando vio a Lena, sus ojos se iluminaron y gritó, «Lena», alto y claro. Él corrió, o más bien tropezó, hacia ella, y ella se inclinó para atraparlo en sus brazos. Él se rió y repitió su nombre una y otra vez. Lena lo abrazó fuerte, sintiendo los latidos de su corazón contra los de ella. La casa que una vez había sido fría y silenciosa ahora se sentía cálida y llena de vida. Luego Adán la saludó y le agradeció nuevamente por todo. Camila la condujo a la cocina donde la esperaba un pequeño pastel con una sola vela encima. Todos cantaron feliz cumpleaños y Theo aplaudió con el rostro radiante. Parecía que no recordaba el dolor que había vivido y Lena estaba agradecida por ello. La infancia debe estar llena de alegría, no de miedo. Observarlo ese día fue toda la recompensa que necesitaba. No pensó en las noches que pasó asustada, en las amenazas que enfrentó o en el día que salió del hospital sintiéndose derrotada. Nada de eso importaba ya. Lo que importaba era la risa de Theo, su sonrisa y el sonido de su nombre saliendo de su boca. Esa pequeña voz, una vez silenciosa, una vez llena de dolor, ahora era fuerte, feliz y viva. Después del pastel, Camila le dio a Lena un pequeño regalo, una foto enmarcada de Theo y Lena juntos, tomada por una de las enfermeras durante su recuperación. En el reverso, Camila había escrito, para quien escuchó cuando nadie más lo hizo. Lena lo sostuvo cerca, incapaz de hablar. Esa noche, mientras yacía en la cama, Lena miró fijamente la foto en su mesita de noche. Pensó en las decisiones que había tomado.
Dejar su trabajo, tomar riesgos, ser considerada inestable, perderlo todo y, sin embargo, ganar algo más valioso de lo que podría haber imaginado. La gente a menudo piensa que los héroes visten uniformes o se paran frente a multitudes. Pero a veces un héroe es simplemente alguien que escucha, alguien que ve lo que otros eligen ignorar. Eso fue lo que hizo Lena. Ella escuchó. Ella vio el silencio de un bebé, no como algo normal, sino como un grito de ayuda, y actuó. Esa decisión lo cambió todo. La historia de Theo no se trataba solo de dolor. Se trataba de valentía, verdad y segundas oportunidades. El sistema de justicia había hecho su parte. La familia se había curado y Lena había encontrado su propósito. Una voz tranquila la había guiado hasta allí. Un niño le recordó lo que significa cuidar. Y a partir de ahí todo cambió. Lo que comenzó con una habitación silenciosa, una casa fría y un niño indefenso terminó con una celebración. Theo se había salvado, no por suerte ni por casualidad, sino porque alguien decidió creer que el silencio podía significar algo. Lena no tenía superpoderes. No era rica ni famosa. Pero ella prestó atención. Confió en sus instintos y luchó incluso cuando todos le decían que parara. Ahora trabaja todos los días para ayudar a otros niños y lleva consigo la historia de Theo, no como un recuerdo triste, sino como un recordatorio de lo que es posible. Algunos todavía la llamaban valiente. Otros decían que tenía suerte. Pero para Lena, nada de eso importaba. Lo que importaba era que Theo estaba vivo, sano y feliz, y tenía una voz real, fuerte, una voz que nunca dejaba de llamarla por su nombre. Se había hecho justicia, pero lo más importante es que se había salvado una vida. Y todo comenzó con un grito silencioso y alguien que eligió escucharlo. 3 años después todo parecía diferente. Lena estaba sentada en el patio trasero de la nueva casa de los Besford, un lugar mucho más pequeño y sencillo que su antigua mansión. No tenía puertas altas ni suelos de mármol, pero tenía algo mucho más importante, paz. El césped no estaba perfecto y la cerca necesitaba pintura, pero la casa se sentía real, cálida y habitada. Theo tenía ahora 4 años y corría descalzo por el patio, gritando alegremente. Detrás de él estaba su hermana pequeña, una niña pequeña, tratando de seguirle el ritmo. Lena sonrió mientras los veía jugar, con el corazón lleno. Ella seguía visitándolos a menudo. Ya no era parte de su trabajo. Era su familia. Camila salió de la cocina con una bandeja de limonada y Adam la siguió con bocadillos. Sus rostros estaban relajados. Su risa era natural. Ya no se parecían en nada a las personas que solían ser. Todo lo que una vez se había roto había sido reconstruido, más fuerte y lleno de vida. La voz de Theo ahora era clara y fuerte. Hablaba sin parar, hacía preguntas interminables y se reía a carcajadas. Nadie podría imaginarse jamás que alguna vez estuvo en silencio. Llamó a Lena y le pidió que viniera a empujarlo en el columpio. Ella se puso de pie y caminó, ayudándolo a él y a su hermana a turnarse. Camila se sentó en los escalones del porche, sosteniendo el vaso de jugo de su pequeña hija y sonrió ante la escena. Adán se apoyó en la barandilla, mirando a sus hijos jugar con orgullo en sus ojos. La familia había pasado por algo terrible, pero habían salido mejores de ello. Ya no se escondían. No tenían miedo. Habían aprendido a hablar, a confiar y a amar libremente. Cada sonido en ese patio, cada risa, cada pregunta, cada grito, era prueba de ello. Lena, que una vez solo esperaba marcar una diferencia, ahora era parte de su historia para siempre. Ella no solo había ayudado, había cambiado todo. Más tarde esa tarde, después de que los niños se habían cansado y estaban sentados en el césped con bocadillos, Camila llevó a Lena a un lado. Le entregó una carpeta y le dijo, «Esto es para la organización». Lena lo abrió y se sorprendió al ver un generoso cheque de donación a nombre de la organización sin fines de lucro donde ahora trabajaba a tiempo completo. Camila explicó que ella y Adam habían hablado de ello durante meses. Querían que otros niños y otras familias recibieran el tipo de ayuda que ellos habían recibido. «Tuvimos suerte de contar contigo», dijo Camila.
No todos tienen esa oportunidad. Quizás ahora más gente la tenga. Lena se quedó sin palabras al principio. Ella les agradeció y prometió que el dinero se destinaría a programas de extensión comunitaria y servicios de apoyo de emergencia. Era más que solo dinero. Era confianza. Era gratitud. Y fue una promesa de que lo que le pasó a Theo no sería olvidado. Se convertiría en la razón por la que otros obtendrían la ayuda que necesitaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, Theo corrió hacia Lena y se arrojó a sus brazos. «Lena, mira, soy rápido», gritó, mostrando sus pies cubiertos de hierba. Ella se rió y lo abrazó, manteniéndolo cerca. «Eres rápido», dijo. «Y fuerte». Él sonrió y apoyó la cabeza en su hombro, claramente cansado de correr todo el día. Su hermana se rió mientras se subía al regazo de Camila. Toda la escena se sintió natural y llena de amor. El silencio que una vez llenó la vida de esta familia desapareció por completo. Había sido reemplazado por movimiento, sonido y conexión. Lena no necesitó decir nada. Simplemente se sentó con él, dejando que el momento se calmara. Ya no había secretos, ni dolor escondido tras puertas cerradas, solo vida, vida real, desordenada y hermosa. Y el niño que una vez había sido tranquilo y asustado ahora era ruidoso, feliz y estaba seguro. Eso era todo lo que ella siempre había querido. Adam se unió a ellos en el patio, se sentó junto a Lena y empujó suavemente el pie de Theo con su mano. «Habla de ti todo el tiempo», dijo Adam. «En la escuela le dice a la gente que su segunda madre es una heroína». Lena sonrió, conmovida por las palabras. Ella no pensaba en sí misma de esa manera. Pero escucharlo de Theo significó más que cualquier otra cosa. Camila agregó, «Nos diste una segunda oportunidad. Viste algo que nadie más vio». Lena los miró a ambos sin necesidad de responder. Ya sabían lo agradecida que estaba. No se trataba de elogios. Se trataba de sanar, crecer y construir algo nuevo a partir de lo que una vez se había destrozado. Ella había entrado en sus vidas como niñera, alguien contratada para hacer un trabajo. Ella se fue como algo mucho más. Los Besford ya no eran solo una familia que necesitaba ayuda. Ahora eran un símbolo de lo que podía suceder cuando alguien escuchaba y actuaba con valentía. Mientras el cielo se tornaba naranja y los niños se acurrucaban sobre una manta para la hora del cuento, Lena miró alrededor del patio una última vez. Había visto cada etapa de este viaje. El miedo, el silencio, el riesgo, la lucha y ahora la paz. Theo no se había salvado por suerte, sino por acción, por amor y por voces que se negaban a permanecer en silencio. Él había encontrado su voz, y sus padres también. Aquel patio, sencillo y lleno de vida, era el capítulo final de una historia que empezó con silencio y terminó con risas. Lena sabía que habría más niños, más familias, más casos, pero llevaría este consigo para siempre. Theo corrió hacia ella una vez más, la abrazó fuerte y gritó, «Lena, quédate para siempre». Ella sonrió y dijo, «Siempre estaré cerca». El silencio desapareció y en su lugar apareció una familia que finalmente supo hablar, vivir y amar en voz alta. Lena estaba sentada en su escritorio, con la ventana abierta a su lado y la luz del sol entraba a raudales en la habitación. La oficina estaba tranquila, llena de papeles, dibujos de niños y pilas de archivos marcados con nombres y números de casos. Pero su mente estaba en otra parte. Se reclinó en su silla y se permitió recordar el momento que lo cambió todo. El día que sostuvo a Theo por primera vez. Era tan pequeño, apenas receptivo, frío al tacto y completamente silencioso. Ningún grito, ningún sonido, solo unos ojos abiertos y vacíos que la seguían con silenciosa desesperación. Ella había sostenido bebés antes, pero nunca de esa manera. Nunca alguien se sintió tan desconectado, tan vacío. Ese momento nunca la abandonó. Fue el momento en que se dio cuenta de que algo no andaba bien. No solo emocionalmente, sino físicamente. Y desde ese momento supo que no podía tratar esto como un trabajo más. Ella no podía alejarse. No cuando ese niño claramente estaba pidiendo ayuda, incluso si nadie más podía oírlo.
Recordar ese momento todavía le hacía sentir una opresión en el pecho. No era solo el silencio lo que la perseguía. Era la sensación de ser la única persona que se daba cuenta. Las personas a su alrededor habían ignorado las señales, puesto excusas o restado importancia a sus preocupaciones. Decían cosas como, algunos niños simplemente son tranquilos o estás demasiado involucrado emocionalmente. Pero Lena había visto demasiado como para permanecer en silencio. No bastaba con darse cuenta de que algo andaba mal. Tenía que hacer algo al respecto. Recordó el miedo a denunciar lo que sospechaba, las amenazas legales, la humillación de que la llamaran inestable y el sentimiento aplastante de perder su trabajo. Pero también recordó la primera vez que Theo la miró con algo parecido a esperanza. Esa mirada le dio toda la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Le recordó que el cambio real, el que salva vidas, no siempre proviene de la autoridad. A veces, se trata simplemente de negarse a mirar hacia otro lado. Ahora las cosas eran diferentes. Theo estaba sano, ruidoso y lleno de energía. Hablaba sin parar, reía a menudo y abrazaba fuertemente. Lena lo visitaba cada fin de semana, y cada vez él tenía algo nuevo que mostrarle, un dibujo, una palabra nueva o un juego inventado. Camila también era una mujer completamente diferente. Ella hablaba con seguridad, tomaba sus propias decisiones y estaba plenamente presente en la vida de sus hijos. El pasado no había desaparecido, pero ya no los controlaba. Todos habían avanzado. En cuanto a Lena, su vida había tomado un nuevo camino. La organización sin fines de lucro en la que trabajaba estaba creciendo. Tenían nuevos voluntarios, más donaciones y ayudaban a más familias cada mes. Pero el éxito no vino de la estrategia ni de la estructura. Surgió de un propósito, de saber que cada llamada respondida, cada niño atendido y cada historia escuchada podía significar la diferencia entre el silencio y la seguridad, tal como había sido para Theo. Pensaba a menudo en lo que hacía la mayor diferencia en aquel entonces. No fue su formación, ni su puesto de trabajo, ni ninguna regla oficial. Fue compasión. Eso fue lo que salvó a Theo. Ella había mirado más allá de la superficie y sintió lo que él no podía decir. Y una vez que vio la verdad, decidió no ignorarla. Esa fue la decisión que más importó. En un mundo donde es más fácil ocuparse de los propios asuntos, permanecer callado o evitar los problemas, la elección de actuar fue lo que puso las cosas en movimiento. Lena no tenía superpoderes, ni autoridad especial, solo la decisión de preocuparse y el coraje para respaldarla. Había aprendido que la verdadera valentía no siempre se expresaba en voz alta. A veces parecía como mecer a un bebé silencioso en una habitación fría, negarse a seguir reglas que no tenían sentido y hablar cuando nadie más lo hacía. Ese tipo de coraje no ganó aplausos, pero cambió vidas y cambió la de ella también. Mientras miraba el último informe de su equipo, un caso en el que un profesor había notado algo inusual y se había puesto en contacto, Lena sonrió. Cada vez que alguien decidía hablar ahora, le recordaba que el trabajo importaba. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una pequeña foto. Era Theo sosteniendo un dibujo a crayón de una casa con 2 adultos y 2 niños. En el reverso, con la letra de Camila, decía, "A casa, gracias a ti". Lo mantuvo allí como recordatorio de por qué hizo lo que hizo. La historia de Theo no era solo suya. Pertenecía a cada niño que esperaba que alguien se diera cuenta. Todos los padres que tienen demasiado miedo de pelear y todas las personas que alguna vez se preguntaron si su voz importaba. Así fue. Lena había aprendido que escuchar no es pasivo. Es acción. Y cuando eliges escuchar lo que otros ignoran, es posible que seas lo único que se interponga entre un niño y el silencio que lo atrapa. Cuando terminó su día y preparó su bolso, Lena sintió una paz tranquila. No porque todo fuera perfecto. No lo era. Siempre habría más trabajo, más niños a los que ayudar, más familias rotas que mantener. Pero ella había visto lo que podía pasar cuando alguien prestaba atención. La vida de Theo se salvó, no porque alguien con poder intervino, sino porque una niñera vio algo y no se fue. Ese momento, sosteniéndolo en sus brazos por primera vez, siempre sería el comienzo. No podía hablar entonces. No podía llorar,
pero su silencio era más fuerte que cualquier grito. Lena lo había oído y había escuchado. Ahora Theo vivió para contar su historia. Había encontrado su voz. Tenía una familia que lo amaba, una hermana con quien jugar y un futuro lleno de posibilidades. Y todo empezó porque alguien se atrevió a escuchar lo que nadie más querría escuchar. Escuchar lo había salvado. Y Lena nunca olvidaría eso. Y eso es todo. Me alegro mucho de que hayas permanecido con nosotros hasta el final. Muchas gracias por ver. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció la historia y dinos qué parte te gustó más o menos. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento perfecto. Nos vemos en la próxima.